Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires transmite AM 1010 Onda Latina. Sonido e imagen hacia los 4 puntos cardinales del planeta Tierra. En Onda Latina, paramos para comprar. Inicio espacio publicitario. En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad. STIGAS, Sindicato de Trabajadores de la Industria del Gas de Capital y Gran Buenos Aires. Estas son algunas de tus conquistas. Obra social de excelencia, paritarias libres para toda la industria, centro recreativo en San Justo, Hotel Lomas en Mar del Plata con tarifas promocionales, subsidio guardería para madres afiliadas, ayuda económica sin interés, mochila y útiles escolares para hijos de afiliados. Secretario General, Pablo Blanco. STIGAS. Encontranos en Avenida Boedo 90, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estudio Jurídico Fernández y Pacheco. Honestidad y eficiencia. Especialistas en accidente de tránsito, familia y laboral. Buena onda, buenas canciones, buena información. El otoño 2025, AM 1010, Onda Latina. Acá suena increíble. Visítanos en nuestra página web www.am1010ondalatina.com e interactúa con nosotros. Volvemos a nuestra programación habitual. Volvemos a Onda Latina. Fin de espacio publicitario. Crónicas barriales, arte y cultura en la ciudad, lugares y personajes emblemáticos de la bohemia ciudadana, sus escritores, artistas e intelectuales, el pasado y el presente en 60 minutos de radio, acá en la AM 1010 Onda Latina, los sábados de 15 a 16 horas. Conducción Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo, con la participación especial de Adriana Gaspar en Artes Visuales. Te esperamos. Acabamos de escuchar fragmentos de la versión instrumental de la canción La realidad del cine, Verité, de Luis Raúl Calvo, con arreglos musicales del maestro Oscar La Higuera. Buenas tardes, nuevamente acá en la M1010 Onda Latina, con crónicas barriales, arte y cultura en la ciudad. Nos acompaña en la operación técnica Fabricio Guerrero, nuestros teléfonos 4372-2841 y 4372-3061. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas nuestras oyentes. Una alegría estar compartiendo este programa acá en la M1010 Onda Latina. Si querés comunicarte con nosotros, lo podés hacer a través de nuestro Face, el Face de Generación Abierta, el Face de Luis Raúl Calvo o el de Nora Nardo. O si no, también tenés redes para ver lo que hacemos a través de nuestro canal de Generación Abierta en YouTube, a través de www.generacionabierta.com.ar y bueno, y en otros lugares como toda la FM de la radio también se puede ver este programa, la FM de AM 1010 Onda Latina.
Bueno, hoy es 24 de mayo, ¿no? ¿Qué pasó un 24 de mayo de hace muchos años? Y es interesante recordar porque siempre nos olvidamos de las fechas patrias, o sea, lo tomamos como un feriado más, y en realidad hay una historia que nos precede y que nos marca en el presente. Un 24 de mayo de 1810, la sublevación contra la primera Junta de Cabildo. Hacía tiempo que el ritmo natural que durante siglos había caracterizado a las colonias españolas de América se había alterado. Las guerras en Europa, las mismas reformas borbónicas de la segunda mitad del siglo XVIII, la inquietud de la aristocracia española, americana y el descontento de muchos criollos generaban no pocas preocupaciones. El comercio con los ingleses y la circulación de ideas liberales hacían que la sociedad de los estratos sociales definidos y duraderos comenzara a resquebrajarse. El 13 de mayo de 1810, los habitantes de Buenos Aires pudieron confirmar los rumores que circulaban intensamente. La Junta Central de Sevilla, último bastión de la corona española en pie, había caído también a mano de los ejércitos napoleónicos. Inmediatamente el virrey Cisneros advirtió que se crearía una nueva regencia americana en representación de Fernando VII y en defensa de la corona. Pero la junta que lo había nombrado había desaparecido y los patriotas porteños creyeron que era momento de convocar a un cabildo abierto que discutiera los pasos a seguir. El 19 y 20 de mayo las reuniones fueron febriles. El 21 de mayo una multitud encabezada por Domingo French y Antonio Luis Beruti se reunió con las armas en la mano para exigir el cabildo abierto y la renuncia del virrey. Llevaban el retrato de Fernando VII y una cinta blanca, símbolo de la unidad criollo-española. El jefe del regimiento de patricios, Cornelio Saavedra, logró calmar los ánimos, pero la convocatoria para el día siguiente era un hecho. El 22 de mayo, la parte más sana y principal del vecindario concurrió al cabildo. Como el día anterior, la plaza estaba llena, mientras transcurrían las acaloradas discusiones que se extendieron durante 15 horas. Se discutía qué hacer tras haber caído Sevilla en manos de los franceses. Los más conspicuos defensores del statu quo, entre quienes se encontraban el obispo Benito de Lue y Riega y el fiscal Manuel Genaro Villota, sostenían que los americanos debían obediencia a los españoles. Pero los criollos, en boca de Juan José Castelli y Juan José Paso, exigían la conformación de juntas autóctonas porque consideraban que desaparecido el rey, el poder había regresado al pueblo. Se votó en la noche del 22 y el 23 por la mañana. Se realizó el conteo de los votos. Triunfó ampliamente la opción de deponer al virrey y delegar el poder en el cabildo. Sin embargo, ese día el cabildo daría su golpe contrarrevolucionario, nombrando una junta presidida por el virrey depuesto, algo que concretaría el 24 por la mañana y que resultaría inadmisible para los partidarios del cambio. La junta propuesta por el cabildo se componía, además de Cisneros, por una vocalía integrada por Cornelio Saavedra y Juan José Castelli, criollos, y el párroco de Montserrat, Juan Nepomuceno Solá, y el comerciante José de los Santos Inchaurregui, españoles. De inmediato, desde los suburbios porteños cundió el descontento general. Castelli y Saavedra, que no habían sido siquiera consultados, renunciaron a integrar la junta y patricios y arribeños tomaron las armas. Recomenzaron así las discusiones de los patriotas. Y recordando esta fecha, ¿no? 24 de mayo, la reacción de Manuel Belgrano, mayor del regimiento de patricios, en casa de Nicolás Rodríguez Peña, cuando juró arrojar por las ventanas al virrey Cisneros si no era apartado, derrocado,
De más está decir que las palabras de Belgrano fueron acogidas con fervoroso aplauso, como recuerda Tomás Guido en su reseña histórica de los sucesos de mayo. Manuel Belgrano decía: juro a la patria y a mis compañeros que si a las 3 de la tarde del día inmediato el virrey Cisneros no hubiese sido derrocado, a fe de caballero yo lo derribaré con mis armas. Juro a la patria y a mis compañeros que si a las 3 de la tarde del día de mañana el virrey no ha renunciado, lo arrojaremos por las ventanas de la fortaleza. Manuel Belgrano. La fuente de esto que hemos estado comentando pertenece a www.elhistoriador.com.ar. Bueno, tuvimos, mejor dicho, el martes pasado un hermoso encuentro, el encuentro número 751 de nuestro ciclo La Liberty Café, espacio de arte. Así es. En el bar notable La Dama de Boggini. Realmente un encuentro de amigos, amigas, de música, arte. Las letras brillaron, así como también las artes visuales y todo lo que tenga que ver con la música, que muy bien acompañados por Paco Rizzo y Oscar La Higuera. Así es. Y ya estamos con la programación del próximo encuentro, que va a ser el martes 3 de junio a las 18:45 horas. Reiteramos, bar notable La Dama de Boggini, pasaje Boggini 2281, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, encuentro número 752. Increíble pensar en el encuentro 752 y que ya estamos llegando a junio. Pero es así la vida, pasa rápido y hay que disfrutar con estos buenos momentos que nos trae el Café Aliberti. Espacio de arte desde 1988-2025, declarado de interés cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la legislatura porteña en el año 2024. En Poeta en el Recuerdo de Horacio Perler recordaremos a la querida amiga y poeta Magdalena D'Onofrio. Habrá palabras a cargo de Patricia Alonso y también algunas palabras desde Córdoba a cargo de nuestro amigo Julio Bepré. Mesa de poesía, Rafael Vázquez estará leyendo Claudia Inchil, Victoria Arce, Marta Breyer, Néstor Colón, Osvaldo Víctor Fernández, Fernando Sanchezini. En Cuentacuentos nos acompañará Rosana Caco Pardo. En artes visuales habrá una performance, La Máscara Silenciada, a cargo de la artista visual Luciana Lagoria. Bueno, la música como siempre, Oscar La Higuera y Paco Rizzo, y en la organización Julio Bepré, vos Luis, María Marta Donet, Adriana Gaspar y quien les habla, la dirección general a tu cargo. Muy bien, bueno, vamos al primer tema musical con Jorge van der Mole, que nos está acompañando, es excelente músico, cantautor argentino. Vamos a escucharlo en este tema que se llama La Mirada. Adelante, Fabricio. Que no alzabas para mí la noche de tu pañuelo, pero la luz de tus ojos sí, disimuladas brasas en vuelo, quemándose al partir. Solo porque la samba no guarda prendas para el canto. No le mientas a mi alma, tus ojos van donde va
ese pañuelo sigue la danza, pero tus ojos no. Guardaré escondida la copla dormida donde refresca juegos de mis amores y los ardores de tu mirar. Cuando mi voz se cansa, hay otra danza para bailar. Sesgo de tu mirada que va endulzándome la canción con su llama enredada volviendo leña mi corazón. No dejes de mirarme hasta que apague la noche el sol. En los pliegues del aire hay un camino que nadie ve, que trae la luz furtiva de tus pupilas mirándome. Lleva en mi humilde samba arena blanda para tus pies. Guardaré escondida la copla dormida donde refresca fuegos de mis amores y los ardores de tu mirar. Cuando mi voz se cansa, hay otra danza para bailar. Artes visuales, vanguardias y colectivos artísticos. Buenas tardes a toda la audiencia de nuestro programa. Bueno, hoy les quiero hablar de una artista paraguaya, Ofelia Echagüe Vera, una artista audaz, desafiante, pionera como mujer del mundo del arte en su país. Una artista que marcó un antes y un después en la historia del arte de Paraguay. ¿Por qué? Porque ella tiene una obra muy emblemática, muy potente, una obra que la caracteriza, que es una obra de desnudos. Y retratando estos desnudos, desafió a la sociedad tan pudorosa, tan conservadora de su país natal. Por otro lado, también le abrió puertas a otras artistas mujeres que vendrían más tarde, ¿no? Bueno, para ubicarnos en el tiempo que le ha tocado vivir, no sé si esto ya lo dije, porque bueno, es como que me gustó tener esta introducción, ¿no? Sobre todo de una artista latinoamericana. Ella nace en 1904 y fallece en 1987. Transitó todo el siglo XX y esto es lo más llamativo, ¿no? Porque cuando yo empecé a hablar de lo que provocaron sus desnudos, parecería que estuviéramos hablando de un artista que expuso
a principios del siglo XX o fines del siglo XIX. Y no, estos desnudos estuvieron expuestos y aparecieron en esta sociedad tan conservadora mediados del siglo XX, ¿no? Es increíble que estemos contando esto, pero bueno, es lo que ha sucedido, y en un país hermano, en un país muy cercano al nuestro, ¿no? Bueno, ella fue la primera artista mujer en exponer de manera individual en la historia del arte de Paraguay, y también fue considerada como la primera artista moderna de su país, desafiando justamente los prejuicios instalados en esa sociedad del siglo XX, ¿no? Su exposición de desnudos constituyó un gran escándalo, ¿no?, para ese conservadurismo de los años 40. Después de esta exposición, la artista se dedica a abrir otros caminos en el ámbito docente, dado que, bueno, se dedica a dar clases, y esto hace que, bueno, que distintas generaciones venideras puedan transitar desde otro lugar lo que a ella le costó tanto, ¿no? Está considerada como un eslabón fundamental para el arte moderno de su país. Muchos la ven como la primera artista moderna incluso de su país, ¿no es cierto? Ella empieza con una pintura costumbrista, como en esta edad temprana de la carrera empiezan todas y todos los artistas, hasta que, bueno, más tarde va logrando su propia identidad. Tuvo la posibilidad de obtener becas, de viajar por Europa, específicamente de perfeccionarse en Italia con distintos maestros. También estudió con distintos maestros en su país. Estudió con Ada Kunos, egresado de la Real Academia de Budapest, con quien después, más tarde, ella se casa. Y bueno, fue pionera en dedicarse al arte, porque no estaba bien visto que las mujeres paraguayas se dedicaran al arte. Si se dedicaban al arte era como para poder ampliar la cultura general que tenía, pero esto por supuesto era para mujeres, señoritas de una clase social media o media alta. Nunca estuvo pensado en ser una mujer audaz, provocadora, quien revolucionaría el arte de su país. No, nunca fue pensado que esto iba a pasar, pero bueno, por suerte pasó, porque esto también le abre la posibilidad a muchas artistas que llegaron más tarde. Y además fue importante la eclosión de sus obras, de esos desnudos, allá por la década del 40, ¿no? En un país como Paraguay, donde tenían y aún tienen, creo, ¿no? Son portadores de una sociedad como muy conservadora, y muchas veces ese conservadurismo en distintos países del mundo, pero sobre todo en Latinoamérica, es como que van rechazando, ¿no?, este poderío artístico, profesional, intelectual que tenemos las mujeres. Y con ella
se ha roto un poco este conservadurismo y ha sido un ejemplo para su país. Creo que todavía es una artista que no ha sido valorada, que todavía la historia del arte tiene una gran deuda con ella, ¿no? La historia del arte de su país, la historia del arte de Latinoamérica, me parece que es una artista que aún no ha tenido el reconocimiento que ha merecido. Y sin embargo ha sido una gran artista, que se vio con una muestra censurada, ¿no? La que tuvo que ser levantada por no aceptar que una mujer pudiera justamente exponer esos desnudos femeninos. Pero bueno, me pareció importante que conocieran esta historia, porque, insisto, creo que la historia del arte tiene una gran deuda con ella, y no quiero que la audiencia de nuestro programa se quede con esa deuda, ¿no? Quiero que empiecen a investigar sobre su obra, y que esto sea un estímulo para conocer a una de las grandes transgresoras y muy buenas artistas de nuestra Latinoamérica. Con esto me despido, hasta la semana que viene. ¿Por qué para usted cultura nacional? Bueno, es una cultura que refleje el terreno donde la cultura se desarrolla. En realidad, el amor es amor en la China y en Europa, pero hay un modo de amor, ¿no?, que es típico de cada país, como la ambición, como casi todas las cosas que constituyen los elementos fundamentales del paisaje humano, pero toman características propias de un terreno, trascienden, abonándolo y dando cada vez más la personalidad del país. Tener una cultura nacional es tener personalidad nacional. A veces se suele confundir porque se opone a una cultura nacional una cultura universal. No hay tal cosa. Todo lo que se llama cultura universal es cultura nacional. La voz que acabamos de escuchar pertenece a Arturo Jauretche, nacido en 1901, que nos dejara en 1974. Tiene que ver con esto de callecitas de Buenos Aires, porque hay una callecita en el barrio de Caballito que lleva el nombre de este gran hombre, Arturo Jauretche. Así es, fue un intelectual criollo, uno de los más destacados panegiristas de la cultura nacional, que renegó del europeísmo de las élites y clases medias y se volcó a la causa de los paisanos, de los hombres de a pie, del pueblo trabajador. Nació en la localidad bonaerense de Lincoln el 13 de noviembre de 1901. Mayor entre 10 hermanos, hijos de un empleado y una maestra, Jauretche agradeció siempre haberse trenzado en aventuras con los hijos de los paisanos del pueblo, hecho que, según dijera, le permitió conocer el otro mundo, la vida de los boyeritas. Convertido en irigoyenista, tras el golpe de Estado de 1930, participó del levantamiento de 1933 en Paso de los Libres, al que le dedicó un largo poema, y 2 años más tarde fue uno de los creadores de la Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina, más conocida por sus siglas Forja, desde donde llamó a transformar la Argentina colonial en una Argentina libre. Celebró la llegada del peronismo y pronto aceptó el cargo de presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires hasta 1951, cuando se alejó por diferencias con Perón. Tras el golpe de 1955, se dedicó a escribir en defensa de lo conquistado durante 10 años de gobierno popular, con el semanario El 45 y el periódico El Líder.
Luego de su exilio en Montevideo y tras el frustrado acercamiento al frondicismo, dedicó tiempo a la reflexión, surgiendo así varios de sus libros más reconocidos, entre otros El medio pelo en la sociedad argentina y Manual de sonceras argentinas, Entristecido por la realidad del país, si fuera ahora, ¿no? Falleció el 25 de mayo de 1974. Es decir, que mañana se cumplen 51 años de la muerte de don Arturo Jauretche, que tiene algunas frases memorables, sí, ¿no? Por ejemplo, él dijo: la política es la historia del presente y la historia es la política de épocas pasadas. Lo nacional es lo universal visto por nosotros. Se hace imposible pensar la política social sin una política nacional. En el territorio más rico de la tierra vive un pueblo pobre, malnutrido y con salarios de hambre. Hasta que los argentinos no recuperemos para la nación y el pueblo el dominio de nuestras riquezas, no seremos una nación soberana ni un pueblo feliz. Lo actual es un complejo amasado con el barro de lo que fue y el fluido de lo que será. Comprobamos que los hechos unifican y las abstracciones dividen, y que por sobre la carnura de los acontecimientos, las divergencias del nivel ideológico pierden importancia ante la demanda de las soluciones. Los intelectuales argentinos suben al caballo por la izquierda y bajan por la derecha. Espectacular. Hasta que un día el paisano acabe con este infierno y haciendo suyo el gobierno con solo esta ley se rija, o es para todo la cobija o es para todo el invierno. No es posible quedarse a contemplar el ombligo de ayer y no ver el cordón umbilical que aparece a medida que todos los días nace una nueva Argentina a través de los jóvenes. No se lamenten los viejos de que los recién venidos ocupen los primeros puestos de la fila, porque siempre es así, se gana con los nuevos. 10. Esta es la última que vamos a decir. En economía no hay nada misterioso ni inaccesible al entendimiento del hombre de la calle. Si hay un misterio, reside en el oculto propósito que puede perseguir el economista y que no es otro que la disimulación del interés concreto a que se sirve. Quiero repetir el número 4 porque me parece que es tan importante y tan actual. En el territorio más rico de la tierra vive un pueblo pobre, malnutrido y con salarios de hambre. Hasta que los argentinos no recuperemos para la nación y el pueblo el dominio de nuestras riquezas, no seremos una nación soberana ni un pueblo feliz. Don Arturo Jauretche. Y vamos a otro tema musical con Jorge van der Molle. Adelante, Fabricio. Marcha de los ciegos sobre una pintura, nave de los locos y su arboladura, ojos donde afloran la miel y el veneno, y la luna mora de los sarracenos, placer que no vino libre de pecado, nombre femenino de un ángel armado, lágrima que drena hasta mi hogar profundo, tormenta de arena por el fin del mundo. El que te ama no te nombra, corazón de luz y sombra. El que te ama no te nombra, corazón de luz y sombra. Campo de amapolas en medio de un sueño que amaca en las olas mi barco pequeño. Mis amores y mis objetos perdidos, mis dolores y mis desaparecidos,
la piel de la niña del pueblo vecino, cayendo la tarde sobre los caminos, un tajo de luna, la enagua de seda, en la tierra bruna bajo la arboleda. El que te ama no te nombra, corazón de luz y sombra. El que te ama no te nombra, corazón de luz y sombra. En dos para amarte, hoy estoy oscuro como un pan de tierra, viviendo por puro azar como en la guerra. Cantan los idiotas, los hijos del sueño, yo canto en mi propia parte del infierno. La enumeración que no tiene sentido, que te dice toda mientras no te digo. El que te ama no te nombra, corazón de luz y sombra. El que te ama no te nombra, corazón de luz y sombra. Corazón de luz y sombra. El que te ama no te nombra, corazón. Escuchamos a Jorge van der Molen en este hermoso tema, Corazón de Luz y Sombra. Yo soy bien de abajo y anduve a los tumbos, cuerpeando la mala y al fin le gané. Me pesó en el lomo conservar el rumbo, me costó mis golpes, pero no aflojé. Peleé por la luz que quisieron robarme y sí perdí cosas, salvé lo mejor. Hoy tengo el orgullo de no doblegarme, de saber que nadie me vende un buzón. Por eso mi tango nació retobado, porque me he cansado de ver aguantar. Cuando creo en alguien me pongo a su lado, y si estoy jugado no me vuelvo atrás. Y si es que mi vida la vivo a los saltos, tengo tanto asfalto que caigo parado. Soy sangre rebelde, muchacho de abajo, yo creo en mis brazos, en los que ellos dan, y del lado izquierdo me caigo a pedazos cuando unos ojazos me miran de más. Mi barrio y mi gente escuchan mi credo, que a los barquinazos aprendí a cantar, como un canto arisco donde el sol que muerdo calienta mis labios para protestar. De Ismael Héctor Varela, más conocido como Héctor Negro, uno de los grandes poetas del tango, nacido en 1934 y que nos dejara en el año 2015 a los 81 años. Fue poeta, periodista, miembro de SADAIC, de la Academia Nacional del Tango, de la Academia Porteña del Lufardo y codirector de la revista Buenos Aires y lo demás.
en 1955 junto a un grupo de jóvenes militantes del Partido Comunista, entre ellos varias figuras insoslayables de la poesía argentina, como Juan Gelman, Hugo Di Taranto, Luis Navalesi, Humberto Constantini y Juana Vignosi, Héctor Negro formó parte del grupo El Pan Duro, que tomó a la poesía como una actitud de rebelión para forjar una cultura nacional. Precisamente sobre esto último decía José Govelo: fue uno de los más importantes poetas de su generación y de los pocos en cuyas obras el ingrediente ideológico no adulteró a la poesía. Vos sos del tiempo de la Reina del Plata, del Buenos Aires que nos contaron mal, cuando el barrio crecía en Milonguita y ya empinaba su luz la gran ciudad. En el suburbio temblaban las guitarras, Julio De Caro tallaba en el violín, tangos de Bardi bajaban de las parras, bailes de patio que suenan hasta aquí. Reina de Plata se ponían los largos y la copaba un morocho cantor, los que tenían seguían pelechando, los pobres diablos mordían el rigor. Reina del Plata mandaba don Marcelo, y había cielos de higuera y corralón, inflaba el trigo la luz de su desvelo, y un toro triste lamía su esplendor. Vos sos de aquellos muchachos de la guardia, mezcla de estaño, empedrado y berretín, que se jugaron la suerte a una baraja y amaron dulces muchachas que no vi. Vos sos del tiempo de la Reina del Plata, del Buenos Aires que alguno me contó, cuando se hacía el amor con serenatas y se yugaba como se yuga hoy. Vos sos del tiempo de la Reina del Plata, del Buenos Aires que alguno me contó. Más allá de haberle tocado transitar la mayoría de su vida compositiva en el periodo de retirada del tango, sus letras fueron interpretadas por reconocidos artistas como Mercedes Sosa, Rosana Falasca, Eladia Blasquez, Osvaldo Piro, Opus 4, Carmen Guzmán, Los Arroyeños, Julio Lacarra, Susana Rinaldi, José Larralde, Rubén Juárez, Walter Jonsky y la orquesta de Osvaldo Pugliese, también Horacio Molina. Como curiosidad, en el año 2010 su letra River y Boca, un poema, fue adaptada e interpretada por Daniel Melingo y musicalizada por Pablo Lescano del grupo Damas Gratis, de la que surgió un video que fue difundido en las transmisiones futbolísticas. También fue merecedor de reconocimiento en vida por parte de sus colegas, como en la canción Tango en Negro, que le dedicara al poeta Alejandro Schwarzman. Su obra también quedó registrada en los poemarios Bandoneón de Papel, 1957, Luz de Todos, 1965, y Para cantarle a mi gente, en el año 1971. Cuando uno canta, uno se da cuenta que no tiene llanto y se brinda encanto para no llorar. Y el color del cielo lo provoca tanto que con ese canto lo quiere alcanzar. Uno se ve ve al mundo que pasa y por más que abraza a los otros, no están, porque cada uno se quema en su brasa y acaso cantando lo has de encontrar. Uno sabe que cantando es más que uno y cantando quiere ser más que uno. Uno tiene miedos, rencores, tristezas, tiene una tibieza que le cueste dar. Si es que cree mucho, por creer tropieza. Si no cree en nada, no sabe esperar. Uno es un milagro de cosas que empiezan, un candor lejano, un fuego que está, una chispa suelta que al barro regresa, una voz que reza, que canta y se va. Bruno Passarelli, nacido en Bahía Blanca y vecino de Roma desde 1973, manejaba una interesante página llamada Fútbol Fierro
Fierros y Tango. A propósito de Héctor Negro, escribió en 2018: Ismael Héctor Varela, es decir, Héctor Negro, sigue teniendo vigencia en esta Argentina del saqueo y la impostura. Su poesía llega, nos roza, se nos mete y se nos queda. Él es el bardo de Don Luis, el oscuro oficinista de responso para un hombre gris que al irse lo único que dejó fue un montón de lástima y de nada. Soñaba con que todos los Don Luises se unieran y no siguiesen aceptando las cosas como estaban y como han llegado hoy a estar. Pero en él había tanto apuro, tanta desesperación, tanto miedo a que un naufragio fagocitase sus esperanzas, que se murió de angustia el 15 de septiembre de 2015, o sea, casi 2 meses antes de la cita electoral que colocó en el poder a Mauricio Macri. Buen viejo vizcacha como era, Negro intuyó el despojo y el desquicio que se venían, y bajando por primera vez los brazos no quiso verlo. Dijo chau y se las tomó. Vamos a escuchar a Horacio Molina en un tema cuya letra le pertenece a Héctor Negro. Adelante, Fabricio. Viento que vino del sur, fue su ardor de muchacha, polen moreno en su piel y en su voz la fragancia, trajo el aroma feliz de la flor de su patio, ganas de darse y vivir desvelaban sus manos. Sé que un poeta la amó y la puso en su canto, y que su canto lloró cuando la vio partir. De Buenos Aires, morena, ojos de llama y milagro, fraguas de besos que entregan sus labios quemando. Cuando regresa hacia el sur, ni los besos le alcanzan. Relampaguea de amor y el adiós la desangra. Hay que robarla del sur y a la vida llevarla, darle a la noche la luz de su risa robada. Sé que el poeta tembló cuando pudo encontrarla. Ella sus brazos volvió por caminos del sur. De Buenos Aires, morena, hay que robarla cantando. Pájaros ebrios y estrellas la vienen llamando, y las cigarras del viento le cuelgan su canto. Y las cigarras del viento le cuelgan su canto.
De Buenos Aires, Morena, letra, poema de Héctor Negro, música de Carmen Guzmán. Qué hermoso tema, ¿no? Muy bello. La verdad que sí. Y acá tengo en mis manos el libro Buenos Aires tiene barrio, y la verdad que hay historia y leyenda de los 48 barrios porteños. Y siempre nos llama la atención recordar un poquito la leyenda de la tragedia de Felicitas Guerrero, ¿no? Que muchos la conocemos y otros tantos nos olvidamos y sabemos que sí, que hubo una tragedia. Dice que fue el episodio de la calle más trágico de la calle Larga, fue el que ocurrió en el predio Montes de Oca, Pinzón, Azara y Bransen, que hacia mediados del siglo XIX era la quinta de Martín de Álzaga, luego heredada por su viuda Felicitas Guerrero. Cuenta la leyenda que Felicitas era la joven más hermosa de Buenos Aires y que un día su papá decidió casarla con uno de sus mejores amigos, el millonario Martín de Álzaga, quien tenía 32 más que ella. Tras la muerte de Álzaga, Felicitas se convirtió además en una de las mujeres más ricas del país. La noche de 1872, en la que celebraba una fiesta en su quinta de la calle Larga, Felicitas iba a anunciar su compromiso con Samuel Sáenz Valiente. Enrique Ocampo, un pretendiente anterior que tenía otros planes, se acercó al lugar, la amenazó con un arma y le gritó: o te casás conmigo o no te casás con nadie. Esta historia, ¿no?, tiene que ver mucho con los femicidios y esto del poder del hombre sobre la mujer. Nos trae a estos tiempos, ¿no? Al sujeto, ¿no? Con sujeto-objeto. En pleno escape, Felicitas fue alcanzada de un disparo por la espalda. El asesino terminó muerto minutos después. Se afirmó que se había suicidado. Otras versiones posteriores de parientes de la víctima supone que le dispararon con el hecho ya consumado. En 1879 los padres de Felicita inauguraron una bella capilla en honor a su hija, que se ubicó en la parte posterior de la quinta. Hoy es la iglesia de Santa Felicitas, Isabel la Católica y Pinzón, del arquitecto Ernesto Bunge, un estilo bismarckiano. Hay quienes dicen que el fantasma de Felicitas merodea por la zona como un alma en pena, con su bata ensangrentada y aferrada a las rejas del templo. El mito dice también que ayuda a todos los que buscan pareja, y por eso hay que dejar ramos de flores en los barrotes de las rejas. En el lugar donde se encontraba la mansión de los Guerreros en 1937 se creó la Plaza Colombia. Antes, en el mismo edificio del crimen, funcionó la Subintendencia Municipal de Barracas. En los años que continuaron a la batalla de Caseros, Buenos Aires sufrió una serie de cambios considerables y Barracas no fue ajeno a los nuevos tiempos. Por ese entonces surgió un pueblito conocido como Los Olivos o San Antonio, que hoy es parte del antiguo barrio centro de Iriarte y Vieites. Bueno, son algunas, ¿no? Porque esto va cambiando y va cambiando la historia, va cambiando las calles, limitado por las calles Vieites, Santa Madarena, Iriarte, y Riachuelo, y atravesado por el Arroyo del Piojo de las Pulgas. Fue uno de los dos núcleos poblacionales más antiguos de la ciudad, fuera del casco original. Y hacia 1866 ya había varias calles de ese pueblo, tenían nombres: Lavadero, Santo Domingo, Santa Rolacía, Sola, Santiago, San Antonio y Santa Isabel. Así es. Vamos a Roberto Ar. Roberto Ar, en el prólogo del libro Los Lanzallamas, primera edición, noviembre de 1931, editorial Claridad, dice: con Los Lanzallamas finaliza la novela de Los Siete Locos. Estoy contento de haber tenido la voluntad de trabajar en condiciones bastante desfavorables para dar fin a una obra que exigía soledad y recogimiento. Escribí siempre en redacciones estrepitosas, acosado por la obligación de la columna cotidiana.
Él escribió durante mucho tiempo en el diario Crítica. Sí. Dicho esto, para estimular a los principiantes en la vocación, a que siempre les interesa el procedimiento técnico del novelista. Cuando se tiene algo que decir, decía Ar, se escribe en cualquier parte, sobre una bobina de papel o en un cuarto infernal. Dios o el diablo están junto a uno dictándole inefables palabras. Orgullosamente afirmo que escribir para mí constituye un lujo. No dispongo como otros escritores de rentas, tiempos o sedantes empleos nacionales. Ganarse la vida escribiendo es penoso y rudo. Máxime si cuando se trabaja se piensa que existe gente a quien la preocupación de buscarse distracciones le produce su menage. Pasando a otra cosa. Mira qué interesante, ¿no? Como sigue Roberto. Se dice de mí que escribo mal. Es posible, de cualquier manera no tendría dificultad en citar a numerosa gente que escribe bien y a quienes únicamente leen correctos miembros de su familia. Para hacer estilos son necesarias comodidades, rentas, vida holgada, pero por lo general la gente que disfruta de tales beneficios evita siempre la molestia de la literatura o la encara como un excelente procedimiento para singularizarse en los salones de sociedad. Es en este artículo, en este prólogo, donde en algún momento del mismo don Roberto Arn habla de aquel famoso por prepotencia de trabajo. Dice: el señor Roberto Arn persiste aferrado a un realismo de pésimo gusto, etcétera, etcétera. No, no y no, dice. Han pasado esos tiempos. El futuro es nuestro por prepotencia de trabajo, decía don Roberto Arn, y un poco haciendo alusión a algunas críticas que le hacían a su obra. Muy interesante realmente. Así es. Y se nos va el programa. Sí, queremos saludar al Café con Letras que cumple 23 años ya de existencia, así que felicitaciones a Angelito Candel y todo el equipo. Celebrando hoy, ¿no? En el Museo Roca a las 16:30, el Instituto de Investigaciones Históricas, estos 23 años de su ciclo. Muy bien. Agradecemos también que sabemos que la decana de ese café fue Antonella Seibane, mi madre, así que una gran escritora. Gracias por tenerla siempre presente. Don Ángel Candel, ¿no? Fue sí, el que la declaró decana del Café con Letras. Bueno, nos vamos yendo. Le agradecemos a Fabricio Guerrero por todo su apoyo y colaboración en la parte técnica. Y nos vamos hasta el próximo sábado. Recordando que la belleza y la memoria se deslizan por la ciudad, deteniendo el vértigo. Quédense porque ahora viene Nueva Ola y algo más. Muchas gracias.